Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Este es el Banco Mundial de Semillas en Svalbard, Noruega. Ustedes saben dónde está. Googlealos, porque es difícil decirlo. Noruega. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega es un depósito donde se almacenan semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo. El objetivo es preservar una especie de copia de seguridad de todas las semillas del planeta. Las naciones envían sus semillas allí para prepararse para cualquier futuro, como una hambruna, desastres naturales, devastación por guerras o el mal manejo. Allí quedan guardaditas si estas pérdidas llegan a suceder. En caso de tal evento, pueden recuperar las semillas del banco, las naciones, traerlas de regreso a su país y así la próxima generación podrá comenzar de nuevo. Es un poco aterrador saber de que existe un lugar así. Por si algo llega a suceder, la próxima generación puede continuar. En cierto modo, esto es algo similar a lo que es la vida real, porque estamos a una generación de extinción. Solo hace falta una generación para olvidar o rechazar la verdad, los principios y los ideales que una vez considerábamos dadores de vida para dejar de existir. La gente olvida verdades importantes de una generación a otra cuando no se transmiten de generación en generación. El famoso filósofo Sócrates escribió una vez: si pudiera alcanzar el punto más alto de Atenas, alzaría la voz y declararía: conciudadanos míos, ¿por qué dedican tanto tiempo a buscar riquezas y tan poco tiempo a cuidar de sus hijos, a quienes un día tendrán que dejárselas? Si nuestros niños y jóvenes, nuestros niños y nuestros jóvenes representan una tercera de la población mundial, ellos son ciertamente el 100% de nuestro futuro. Por eso hoy necesitamos plantar las semillas de la verdad de Dios en las mentes y los corazones de la próxima generación, para asegurarnos de que la próxima generación y las que sigan puedan encontrar la verdad de Cristo. Por eso hoy únete conmigo a levantar la voz. Levanta tu voz conmigo y di en voz alta: a la próxima generación le contaremos. 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 Ese es el llamado que tenemos. Ya sea que tú tengas hijos o no tengas hijos, tú impactarás la próxima generación por lo que hagas o por lo que no hagas. Yo no sería el ministro y el pastor que soy si no fuera por el pastor César Morales. Él fue el que plantó la semilla en mí. A él le debo muchísimo. Él un día, cuando yo tenía 17 años de edad, él me dijo: Jaime, quizás tienes tú llamado a pastor en tu vida. Plantó una semillita muy pequeñita el pastor. El pastor César es puertorriqueño, y como plantó la semilla del evangelio en mí, también me enseñó a comer arroz con gandule, mofongo. Santo Cristo, aleluya. Gracias, pastor César y Lucerito. A ellos le debo. Mi papá y mi mamá llegaron a conocer a Cristo por la obra del pastor César. Yo no estuviera aquí hoy si no fuera por el pastor César. Le debo mucho. Él le contó a la próxima generación. Me dio la primera oportunidad de predicar un sermón, todo bien, quién sabe lo que dije. Pero me dio la oportunidad un día de predicar. ¿Sabes? Él me impactó a mí. Yo ahora estoy impactando a mis hijos, a mi primogénito Jaime. Esta es la Biblia que él usó de niño cuando él estaba en la primaria.
por durante todos sus años de la primaria, él usó esta Biblia. Y cada noche le contábamos la palabra del Señor. Pero tengo que ser muy verdadero contigo. Muchas de esas noches yo estaba en la iglesia pastoreando y era Yesenia la que estaba enseñándole a nuestros hijos mientras yo estaba en una junta de directores o X lo que sea, con una crisis con una familia. Yesenia cada noche le leía a Jaime de esta Biblia con fotos y cuadritos de acerca de la historia de la Biblia. Y después, cuando él tenía 5 años de edad, acá atrás, después de haber leído la Biblia de pasta a pasta, porque Jaime leyó esta Biblia de pasta a pasta, acá atrás, al final, mira lo que dice atrás, dice así, de esta manera. My name is Jaime. Mira cómo escribió su nombre, Jaime. Today's date, 11/27/2004. Él tenía 5 años de edad cuando aceptó a Cristo. I asked Jesus into my life. This is a picture of me asking Jesus into my life. Draw a picture of yourself. Aquí está Jesús, el corazón de Jaime. Este es Jaime y este es Jesús con su corazón. Jaime tiene una cachucha puesta y Jesus tiene pelo largo. El viernes le pregunté acerca de esto y así de rápido él se recordó. Esa es mi Biblia y yo acepté a Cristo y atrás está mi declaración de fe. Impactando la próxima generación. Y con mi otro hijo, tengo 2 varones nada más, con Diego. El lenguaje de Diego ha sido un poquito diferente. Con él ha sido a través de los deportes que he impactado su generación y la de él. Cuando él empezó a jugar béisbol, yo me apunté como un coach. Siempre fui coach de asistente o algo, allí me metía yo. Y yo le decía a los otros coaches, yo quiero hacer algo que se llama un devocional con los niños. ¿Qué es un devocional? Aquí no queremos religión. No, es simplemente hablarles acerca de principios de la vida. Y desde que él empezó por 11 años, yo metía un devocional antes del partido o después del partido. Y allí está una foto con los Aces. Diego es el número 24, ¿verdad? Gracias a Dios había hombres como Mike, que también era un hombre de fe, y él me apoyaba para hacer el devocional también. Impactando la próxima generación, a tal punto que varios de esos padres de familia a través de los años me pidieron un café. Jaime, ayúdanos, queremos guiar a nuestros hijos así como tú estás guiando a Diego. Queremos lo que ustedes tienen, tú y Yesenia con Diego. Y los secábamos a un café y les hablábamos acerca de Jesús. Impactar la próxima generación. Ese es el llamado que tenemos tú y yo. Debemos de nosotros impactar la próxima generación. Por eso es nuestra visión. Nuestra visión es reducir la soledad, la ansiedad y la adicción al tener conversaciones significativas donde las personas experimenten a Cristo a través de nosotros. Y este año 2023 estamos llevando esta visión a casa. Estamos enfocándonos con los que viven en nuestro hogar. Y allí en el hogar estamos reduciendo la soledad, la ansiedad y la adicción. ¿Cómo? Al tener conversaciones significativas. Hablando con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros nietos. Hablando con nuestros tíos, la gente con la que hacemos vida. Teniendo conversaciones significativas. ¿Con cuál ende? ¿Con cuál propósito? De que experimenten a Cristo a través de nosotros. Al final del día, queremos que la próxima generación experimente a Cristo. Ese es el llamado que tenemos. Y por eso estamos haciendo este mensaje el día de hoy. La pregunta que yo te hago a ti entonces es, ¿a quién estás impactando tú? ¿A la próxima generación le estás tú contando acerca de Dios? ¿A quién en la próxima generación le estás hablando acerca de Dios? ¿Cómo estás impactando tú a tu familia, a gente en tu hogar, con el Evangelio, con Jesús? ¿A quién de la próxima generación estás impactando tú? Abre tu Biblia, el libro de Salmos, capítulo 78. En el libro de Salmos, capítulo 78, el músico principal del rey David se llama Asaf. Y Asaf escribió un salmo, una canción que habla acerca de contarle a la próxima generación quién es Dios, la palabra de Dios, cómo confiar en Dios y obedecer a Dios. Esta canción que escribió Asaf es una canción que se cantaba dentro del templo de Dios. Y los niños y los jóvenes, los viejos y los adultos aprendían esta canción. ¿Para qué?
para impactar a la próxima generación. Y hoy leemos el Salmo 78, versículo 1 al 9, y dice así: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conocieras, incluso los niños que aún no han nacido. A ellos, a su vez, les enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que obedecerá sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Este salmo abarca 72 versículos. No vamos a leerlos todos, pero con el principio, verso 1 al 8, podemos entender y ver lo que está haciendo aquí el músico principal, Asaf. Él está usando las canciones para enseñar las verdades de quién es Dios, la palabra de Dios, a confiar en Dios y obedecer a Dios. Ahora, la estructura de este salmo es muy fascinante, porque la estructura del salmo simplemente tiene un ritmo de A y B. El hombre, Israel, peca, Dios perdona. Israel es infiel, Dios se mantiene fiel. Israel se rebela y Dios puede mandar su ira, pero Dios escoge misericordia. Y puedes ver esto en toda la estructura del salmo. Y el Salmo 78 cubre 5 siglos de historia. Y se divide de esta manera. Verso 9, los guerreros empiezan el libro de Génesis con la historia de José y su hijo Efraín. Génesis, los guerreros dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. Olvidaron sus obras, las obras de Dios. Él hizo maravillas, Dios, pero siguieron pecando contra Él. En sus corazones tentaron a Dios, hizo llover sobre ellos maná para comer. A pesar de todo esto, todavía pecaron, pero Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados. Cuando hizo sus señales en Egipto, ya estamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Moisés, a su pueblo los sacó como ovejas, los condujo a salvo en desierto. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo. Dios rechazó a Israel. Tiempo de los jueces, ya vamos más para allá, ¿verdad? Y Josué, Israel y todo eso. Dios rechazó por completo. Entonces despertó, ya estamos con el rey David y los reyes. Entonces despertó el Señor como de un sueño. Derrotó a sus enemigos. Allí construyó su santuario. Escogió a su siervo David y él los pastoreó y los guió. Todo un salmo contando la historia de Israel. ¿Por qué hizo esto el músico principal Asaf? Para que la próxima generación no se olvide de quién es Dios. La primera razón, para que la próxima generación no se olvide quién es Dios. A la próxima generación le contaremos quién es Dios. Allí es donde comienza Asaf, contándole a la próxima generación quién es Dios. Y nota cómo comenzó el versículo 1. Dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. En el hebreo, esa frase, ese versículo 1 está escrito muy fuerte. Tiene una fuerza en donde haz de cuenta que Asaf está diciendo: apaga tus celulares, tu tableta, tu teléfono y guárdalo. Pon atención a lo que te voy a decir. Escucha mis enseñanzas, lo que te voy a decir en esta canción. Abre tus oídos a lo que voy a cantarte, lo que te voy a decir. Allí empieza con un llamado fuerte a escuchar. A la próxima generación le contaremos. Para que contarle algo, alguien tiene que escucharlo. Y luego dice el versículo 2: porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado.
Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. Y no los ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus imponentes maravillas. Lo que vemos aquí es varias generaciones. Hay 4 generaciones en el versículo 4 y versículo 5 y 6 que vamos a ver más adelante. Hay que pasar de generación a generación. No queremos que se queden escondidas estas cosas de nuestro pasado. Hay que contarle a la próxima generación. ¿Qué le vamos a contar a la próxima generación? Bueno, las historias de las obras de Dios. Cuéntale a la próxima generación las historias de la obra de Dios. ¿Y dónde se encuentran las historias de la obra de Dios? Pero para comenzar, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, está llena de todas las obras de Dios. Cuéntales a la próxima generación la fe de Abraham, de ser llamado a dejarlo todo y empezar una nueva nación. Cuéntales acerca de Moisés, que dejó los placeres y todos los lujos de la vida y escogió servir a Jehová. Cuéntales acerca de Josué, de Caleb. Cuéntales acerca de lo que Dios hizo a través de todos los reyes buenos que hubo en Israel. Cuéntales acerca de David. Cuéntales acerca de los 3 jóvenes hebreos que se negaron a renunciar a su fe y prefirieron ser mandados al horno. Y los metieron al horno, pero allí Dios los protegió. Cuéntales acerca de Daniel, cuando lo metieron en el foso de los leones y los leones se convirtieron en veganos y no se lo comieron. Cuéntales. Y si es necesario, hasta usa dibujitos como esta Biblia para contarle las historias registradas en la palabra de Dios. ¿Dónde más se encuentran las obras de Dios registradas? Aquí, en tu propia vida. Cuéntale a la próxima generación lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho. Cómo Dios te ha contestado a ti oraciones. Cómo Dios ha obrado a favor de ti. Cuéntales a la próxima generación. ¿A poco Dios no ha hecho obras grandes en tu vida? Díselo a la próxima generación. ¿Dónde más encontramos las obras de Dios registradas en la Biblia? Lo que hemos vivido personalmente. Y también cuéntale a la próxima generación las obras de Dios en la iglesia, en la familia de Dios. Cuéntale cómo Dios ha obrado aquí en Christ Fellowship en español. Cuéntales cómo esta reunión empezó hace 16 años atrás con un pequeño grupo de personas. John y Yesenia aún no estábamos allí. Había un grupo de fieles personas que comenzaron allí en un salón a lo fondo de allá, al otro lado del campus, ¿verdad? Y empezaron ellos allí fielmente, la hermana Rosy, los hermanos Neil y Lou Mackey, y las hermanas Jenny Jiménez, y los Martínez y los Mayas. Ellos empezaron esta obra en español con radios. Todo esto empezó con radios. Después se fueron a este saloncito. Después el Señor nos trajo a Yesenia y a mí de California para acá. Y de allí nos fuimos al gimnasio, un espacio más grande, al punto en donde ahora estamos aquí. Cuéntales lo que Dios ha hecho en la iglesia. ¿Y sabes qué? Lo importante y lo hermoso de esta historia es de que si hoy es tu primer domingo, tú también puedes ser parte de la historia que Dios está escribiendo aquí en Christ Fellowship en español. Tú también eres parte de la historia. Y cuando tú lleves también 20 años después hacia adelante, el futuro, tú le vas a poder contar a tus hijos cómo Dios te usó a ti en esta iglesia para impactar a vidas. Cuéntales las historias de las obras de Dios. Cuéntales también las historias del poder de Dios, ¿verdad? Asaf dijo, cuéntenles del poder de Dios. Y cuando yo pienso en el poder de Dios, porque el poder de Dios significa poder cambiar vidas, poder transformar vidas, poder hacer transformación y cambio. Y cuando yo veo y pienso acerca de cambio, pienso en mi papá. Mi papá fue un hombre antes de Cristo. Él era borracho, alcohólico, fumador. Tomaba 2 a 3 litros de alcohol todos los días, mi papá. Perdido, sin Cristo. Y hablaba un montón de malas palabras. Ya una vez te dije que mi nombre, yo no sabía mi nombre porque solo me llamaba de malas palabras mi papá. Pero después, a los 49 años, mi papá conoció a Cristo.
Y yo vi el poder de Dios transformarlo. Yo ese día que él aceptó a Cristo como su Salvador por primera vez, llegamos del servicio a la casa. Él inmediatamente fue y abrió el gabinete donde guarda licor y echó todo el alcohol allí, la cerveza por el sumidero. Fue la última vez que yo lo vi tomar a él. Cambió, gloria a Dios, amén. Él cambió el don patrón por el patrón de patrones. A Jesucristo, Señor. Así que cuando yo pienso en el poder de Dios, esta historia del abuelo de Jaime Diego, yo la cuento y la cuento y la cuento y no me voy a cansar de contarla, porque eso es lo que Dios ha hecho. Yo vi a mi papá ser transformado y cuando yo vi esa transformación, yo dije, yo quiero más del Señor en mi vida, más transformación. Cuéntales el poder de la obra de Dios trabajando en tu vida. ¿Has visto tú el poder de Dios obrar en tu vida? Cuéntaselo a la próxima generación. Y luego dice Asaf que le contemos las historias de las imponentes maravillas de Dios. Esto está hablando de los milagros, porque Dios todavía hace milagros, cosas que son y no se pueden explicar y dices, ¿cómo es posible que esto pasó? Cuéntale los milagros que Dios ha hecho. En la palabra de Dios hay muchos milagros registrados, pero también hay milagros que han sucedido. Esta semana pasada, nuestra directora del Ministerio de Mujeres, Pilar, me contó un milagro que sucedió en una de las reuniones de mujeres. Pero no te lo voy a contar porque lo vamos a grabar por video y mostrarlo después, ¿verdad? Después lo vamos a compartir. Pero cuando ella me compartió ese milagro que sucedió en la vida de esta hermana, en ese grupo de mujeres, me llenó a mí de tanta alegría y gozo y me reafirma. Cuando oyes los milagros que Dios está haciendo, ¿a poco no te edifica tu fe? Cuéntale a la próxima generación las imponentes maravillas del Señor. Así que, ¿qué nos llama Asaf a hacer? A la próxima generación, cuéntales quién es Dios. Cuéntales qué es Dios. ¿Y cómo le cuentas quién es Dios? Las obras de Dios, el poder de Dios y los milagros del Señor le contaremos a la próxima generación. Lo segundo que dice Asaf es, a la próxima generación le contaremos la palabra de Dios. Cuéntale la palabra de Dios. El músico principal Asaf 2 veces usa la palabra Torah. La palabra Torah quiere decir las enseñanzas del pueblo de Israel. 2 veces dice Asaf, cuéntale, enséñale la Torah a la próxima generación. Y eso lo vemos en el versículo 5 y 6. Y dice, pues imitó sus leyes a Jacob, entregó su Torah, enseñanzas, Torah, a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados, ahí está la primera generación, que las enseñaran a sus hijos, segunda generación, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no han nacido. Ahí está la tercera generación. Y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos, la cuarta generación. Hay que enseñarle la palabra de Dios a la próxima generación. ¿Esto cómo se mira? De esta manera. Debemos enseñar a la mente a aprender la verdad bíblica. La mente de la próxima generación no viene incluida la palabra de Dios. Hay que enseñarle a la mente las verdades bíblicas. Es tu trabajo, es mi trabajo, enseñarle a la próxima generación la palabra de Dios. Sembrar la semilla del evangelio en ellos. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Porque ojo con lo que te voy a decir ahora. Alguien va a moldear la mente de tus hijos. Alguien va a moldear la mente de tus hijos. La cultura está lista para moldearla. El secularismo está listo para moldearla. Satanás está listo para moldear la mente de tus hijos. Alguien lo va a hacer. ¿Vas a abdicar esta responsabilidad o te vas a apropiar de ella? Hay que moldear la mente de nuestros niños. Es nuestro trabajo enseñar la verdad bíblica a la próxima generación. Los niños son vulnerables. Los niños son cemento mojado. Los niños y los adolescentes y la próxima generación están vulnerables a las mentiras, a las heridas, al abandono. ¿Estarás tú allí para darles la verdad de Cristo? Por eso el apóstol Juan se alegró mucho cuando se dio cuenta de que había una anciana en una iglesia
que le había enseñado las verdades bíblicas a sus hijos. No tenemos el nombre de esta mujer, pero sí nos dice Juan lo siguiente: qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. ¿A poco no ese es el versículo más, uno de los versículos más importantes como padres? ¿Quién no quiere oír eso de sus hijos? ¿Qué tal si oyes esto? Qué alegría, o sabes qué qué tristeza me dio encontrarme a tus hijos haciendo maldades. O que oigas esto: qué alegría me dio ver encontrarme a tus hijos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿A poco no se siente como alegría eso? Eso es lo que queremos como padres. Jóvenes, estudiantes, jóvenes adultos, esto es lo que queremos para ustedes: que vivan de acuerdo a la verdad del Señor. ¿Cómo empieza? Enséñale a la mente las verdades bíblicas. Le contaremos a la próxima generación las verdades de la palabra de Dios. 3 palabras para enseñar a la mente las verdades bíblicas. Ahí te van, simple: escucha, obedece, enseña. Escucha, tienes que hablarle a la próxima generación. Tienes que llamarlos a la obediencia y que ellos a su vez la enseñen. Porque cuando alguien llega a enseñar algo que aprendió, es más favorable que lo van a vivir. Porque enseñarlo requiere practicarlo. Enseña, obedece, escucha. ¿Qué vamos a hacer? A la próxima generación le contaremos quién es Dios y la palabra de Dios. Les contaremos la palabra de Dios. Y número 3, ¿qué le haremos a la próxima generación? Le contaremos que confíen en Dios. Ya cuando le hayas contado quién es Dios, las obras de Dios y la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado y ha dicho, somos llamados a invitar a nuestra próxima generación a confiar en Dios, a ponerla en práctica. Mira lo que dice el versículo 7 del Salmo: de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, su confianza en Dios. Si logras transmitirle a la próxima generación las palabras y las obras de Dios, eso va a llevar a que la persona confíe en Dios, ¿verdad? Y no olvidará sus gloriosos milagros. ¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios? Primero, siendo ejemplos tú y yo. Tú y yo tenemos que confiar en Dios. Que cuando ellos nos vean pasar por dificultades, ellos vean que tú y yo oramos y buscamos del Señor. Que cuando tú y yo estemos pasando por un momento muy bajo en la vida, ellos vean que estamos siguiéndole fiel al Señor. Que vamos a confiar en la palabra del Señor. Somos ejemplo primero nosotros a ellos. Y número 2, con la próxima generación debemos de encaminar la voluntad a vivir la verdad bíblica. Enseñamos a la mente las verdades bíblicas, pero encaminamos la voluntad hacia vivir las verdades bíblicas. Porque la voluntad del ser humano, la voluntad de todo niño, es rebelarse en contra de Dios. Preferimos pecar. Todos preferimos tener el mando de nuestras propias vidas. Así como cuando tienes una planta de viña, ¿verdad? Que va creciendo. Y si no la pones en una forma, una estaca y que le dé forma, esa planta va a crecer toda bien, ¿verdad? Por todos lados. Va a crecer rebelde esa planta. Pero si tú le pones una estaca en el pot, ¿cómo se dice pot? En la maceta, ¿verdad? Le pones una estaca en la maceta y le vas dando forma, ¿verdad? Con esa estaca a esa planta, ¿verdad que tienes algo hermoso? Bueno, tú y yo, papá, mamá, próxima generación, abuelo, abuela, tío, ¿verdad? Líder de grupo pequeño, líder de jóvenes. Tu trabajo y mi trabajo es encaminar a la voluntad. Encaminamos la voluntad de nuestros niños hacia ¿qué? Hacia vivir la palabra de Dios. Pero mira, esta es la realidad. El 89% de los padres cristianos encaminan a sus hijos en otras cosas. El 89% de los padres cristianos de adolescentes en los Estados Unidos sienten que es muy importante que sus hijos trabajen duro. El 72% siente que es muy importante que sus hijos vayan a la universidad. Pero solo el 56% de estos mismos padres sienten que es muy importante que sus hijos crezcan para seguir a Jesús. En otras palabras, la mayoría de los padres encaminan la voluntad de sus hijos hacia ser exitosos en la vida. Buen trabajo, tener dinero, coche, carro, todo lo bueno, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos, ¿verdad que sí?
Les preparamos y les creamos un entorno a nuestros hijos, les vamos poniendo la estaca de la excelencia a nuestros hijos para que tengan una buena ética de trabajo. Y luego los encaminamos, vas a ir a la universidad. ¿Cómo de que no quieres ir a la universidad? Aquí en esta casa somos inmigrantes y quiero que seas mejor que yo y vas a ir a la universidad. Y los encamina su voluntad hacia la universidad. Y ahí va el pobre joven adulto, todo bien, ¿verdad? Yo no quiero ir a estudiar en la escuela. ¿Y qué es lo que haces, papá? Vas a ir a la universidad, ¿verdad? Quieras o no. Pero ¿qué tal encaminarlos en las palabras del Señor? Qué triste que solo el 56. Quiere decir que casi la mitad de nosotros los padres cristianos no le estamos encaminando la voluntad de nuestros hijos a vivir en los caminos del Señor. Preferimos encaminarlos por otros caminos. Eso es triste. Eso quebranta mi corazón. Pero podemos cambiar, podemos mejorar, podemos nosotros, tú y yo, contarle a la próxima generación a confiar en Dios y encaminar la voluntad a vivir la verdad bíblica. Y esto me lleva al cuarto y el último pensamiento que tiene el Asaf en su salmo. A la próxima generación le contaremos que obedezca a Dios. Ya le hablamos a la próxima generación quién es Dios, la palabra de Dios, a confiar en Dios. Y ahora termina Asaf diciendo que a la próxima generación le enseñaremos a obedecer a Dios. Eso es importante. Mira cómo termina el Salmo 78, versos 7b y 8. Sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Es decir, ¿quieres tú tener hijos? ¿Quieres saber cómo echar tus hijos a perder? Aquí está la fórmula en el versículo 8. No les hables del Señor, no le cuentes a la próxima generación y de seguro tú tendrás hijos obstinados, rebeldes, infieles, que su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque así como comienza. Debemos tocar el corazón para amar la verdad bíblica. Enseñamos a la mente las verdades bíblicas, encaminamos la voluntad hacia vivir las verdades bíblicas y tocamos el corazón para que amen, obedecer. Al final del día queremos que nuestros hijos, cuando salgan de nuestro techo, que por su propia voluntad ellos quieran servir al Señor, ya no forzado, ya no encaminado, sino que ahora ellos por su propia cuenta quieren seguir al Señor. Esa es la meta. La meta es que ellos puedan llegar a amar, obedecer la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque ¿cómo comienza este descenso? Con olvidar. Quédate callado. No le cuentes a la próxima generación. ¿Qué va a pasar si no le cuentas a la próxima generación? Serán infieles. Su corazón se inclinará y amarán a ídolos de este mundo, a las cosas de este mundo. Eso los llevará a comportarse con necedad. ¿Sabes por qué hay tanta necedad en este mundo hoy en día? Y gente haciendo, y jóvenes haciendo cosas estúpidas y tontas. Porque es nuestra culpa, no les hemos hablado a la próxima generación. Nos quedamos callados. Eso llevó a la infidelidad en sus corazones. Ahora están comportándose con necedad. Y el resultado final va a ser ¿qué? Fracaso. Fracaso. Quizás uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, en mi opinión, es este en el libro de Jueces. Dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación, otra que no conocía al Señor, ni recordaron las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron las imágenes de Baal. ¿Sabes por qué los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a Baal? Porque la generación previa se olvidó de contarle a la próxima generación. Por eso. Y ahora déjate digo algo, porque nosotros los hispanos, ¿cómo nos encanta tener hijos? Bueno, eso es verdad. Iba a decir algo más. Ahí te va. ¿Sabes por qué a nosotros los mexicanos nos encanta tener hijos bien portados? Pero no es lo mismo un niño que se porta bien que un niño que es discipulado.
Todos queremos hijos bien portados, pero eso no es lo mismo que tener un niño discipulado. Un discípulo cuya mente conoce la palabra de Dios, cuya voluntad encamina hacia la voluntad de Dios, hacia la palabra de Dios, y cuyo corazón ama las cosas de Dios. Yo prefiero un hijo que no sabe cómo cortar el bistec con cuchillo y tenedor, pero que ame al Señor. Para los que no saben cortar el steak, ¿verdad? Sí queremos niños bien portados también, no me escuche, no me malentienda. Pero lo que queremos entonces es esta. Aquí te termino con la verdad central. Cuéntale a la próxima generación, hay esperanza. Cuéntale a la próxima generación quién es Dios, la palabra de Dios, a confiar en Dios y que obedezcan a Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Enseña a la mente las verdades bíblicas, encamina la voluntad hacia las verdades bíblicas y toca el corazón para que amen obedecer las verdades bíblicas en su vida. Así es como lo vamos a hacer. ¿Y dónde están mis jóvenes el día de hoy? Sé que hay unos cuantos jóvenes adultos hoy. ¿Verdad que sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a contarle a la próxima generación. Y sabes, aquí en nuestra iglesia podemos ayudarte a contarle a la próxima generación. Tenemos cursos de matrimonios, cursos de crianza de los hijos. Los miércoles aquí se convierte en la noche de jóvenes con Student Ministries. Los sábados tienen los jóvenes adultos reunión. Aquí están los jóvenes adultos. Oh, sí. Tenemos mucho que ofrecerte para ayudarte a ¿qué? A contarle a la próxima generación quién es Dios, la palabra de Dios, a confiar en Dios y obedecerlo a Él. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por hablarnos en el día de hoy. Gracias por este gran reto que nos das de no olvidar y quedarnos callados, sino que hablemos y contemos a la próxima generación quién tú eres, tu palabra, confiar en ti y obedecerte a ti, Señor Padre. Hoy afirmamos esta labor, reanudamos esta labor para no quedarnos callados y contarle a la próxima generación quién eres tú, Señor. Gracias por este reto, este desafío para impactar la próxima generación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.